Distinguidos colegas, en primer lugar, a nombre de la Sociedad Ecuatoriana de Córnea y Segmento Anterior, y a nombre de mío personal como organizador del curso de catarata de la A a la Z, para mí es un motivo de orgullo el poder contar con la presencia de ustedes y porque ustedes han aceptado mi invitación. Pues como tercera parte o como tercer módulo del curso de catarata de la A a la Z, se planificó este webinar acerca de cirugía de catarata complicada. Yo pienso que es uno de los retos más importantes para el cirujano de catarata y de segmento anterior, el saber aprender a manejar los casos complicados de cirugía de catarata. Que si bien la cirugía de catarata para mi criterio es un arte porque ninguna cirugía de catarata es igual a la otra, podemos nosotros estar prácticamente mecanizados en nuestra técnica quirúrgica, mas sin embargo siempre tenemos una sorpresa en quirófano y siempre tenemos que abocarnos a saber manejar de manera correcta la cirugía de la catarata que se presenta en ese momento. Yo considero que este módulo es uno de los más importantes del curso. En primer lugar, porque contamos con la presencia de distinguidos cirujanos con amplísima experiencia en el manejo de cirugía de catarata complicada, y en segundo lugar porque va a resultar de enseñanza para muchos de los oftalmólogos jóvenes que se encuentran en formación en la cirugía de la catarata, y también como recuerdo y enseñanza para muchos de los cirujanos que aunque ya tenemos muchos años en la práctica de la cirugía de la catarata, siempre aprendemos algo cuando se maneja una catarata complicada. Y por sobre todo cuando se presentan los casos como los he pedido a ustedes con total honradez. Es decir, difiriendo de esto de venir a lucirse presentando un caso en que todo salió perfecto y más bien mostrando los casos en los cuales pueden haber situaciones combinadas y que digo complicadas y que nos han llamado la atención y que nos han hecho que recapacitemos en muchos de los actos o de los pasos de nuestra técnica quirúrgica. Bien, sin más, quiero dar inicio a este webinar con la presentación de mi querido amigo Pablo Larco. Pues Pablo trabaja en el Centro de Larco Visión en la ciudad de Quito. Es un distinguido oftalmólogo formado en la Escuela Paulista y por todos nosotros es muy conocido en el Ecuador e incluso a nivel internacional, pues por sus participaciones en diversos eventos científicos en los cuales nos ha dado a conocer diferentes temas dentro de la cirugía de la catarata. Pues él es pionero en la cirugía de catarata guiada por láser de femtosegundo, tiene una alta experiencia en el manejo de cataratas complicadas, publicó un libro sobre diagnóstico y manejo de las cataratas y hoy nos va a presentar un tema que puede ser muy controversial y que puede dar mucho para pensar y que cada vez es un desafío, cada vez que nos toca enfrentarlo, y es la cirugía de catarata en queratocono avanzado. Pues adelante, mi querido amigo Pablo, te escuchamos. Buenas noches con todos. Diego, muchas gracias por tu gentil presentación y concuerdo plenamente. Este webinar y estas charlas tan bien organizadas tienen finalmente un mensaje de llegar hacia los médicos jóvenes. Es por los jóvenes y para los médicos jóvenes. Quisiera tratar sobre un tema que, como se manifestó, es de enorme controversia, en donde ese afinamiento progresivo de la córnea distorsiona la visión, donde los pacientes van a tener con mayor frecuencia catarata y por supuesto los cirujanos nos encontramos frente al problema de errores en el cálculo del lente intraocular. Son casos desafiantes por el incremento de catarata que cada vez tenemos en estos pacientes, la población vive más, que requiere un planeamiento preoperatorio como discutir opciones intraoperatorias y el manejo postoperatorio. Nos encontramos frente a pacientes que presentan alteraciones en la anatomía de su ojo, con alteraciones en la profundidad, en la longitud axial, profundidad de la cámara, longitud axial, alteraciones de la transparencia y un problema adicional, cirugías previas. El cálculo del lente intraocular indudablemente es un tremendo dolor de cabeza por los valores de queratometría, la posición efectiva del lente, la variabilidad en la longitud axial, en donde el poder corneal viene a ser impreciso y errores refractivos evidenciados en el paciente no dejan de requerir cambios en los lentes intraoculares.
Esta clasificación muy utilizada en diversos trabajos con un promedio de 43-25 evidencia que en queratoconos leves la efectividad es mayor, alrededor de un 60, pero esta situación va bajando y esta fórmula muy aceptada determina un error de hasta 2.50 dioptrías en el error refractivo en los queratoconos avanzados. Las diferentes fórmulas incorporan varios datos que justamente detallan lo que habíamos manifestado hace un momento, y nuevas fórmulas se presentan en el sentido, por ejemplo, como la Kane, de ver directamente cambiados los resultados si nos enfrentamos frente a un paciente con queratocono. Miren cómo en la parte de arriba un lente de 4 o 5, y cuando ponemos la fórmula para un queratocono, evidentemente se modifica ese valor. Quisiera presentarles un caso clínico que es un cuadro bilateral que se caracteriza por lo siguiente. Es un paciente masculino de 63 años de edad que consulta por baja de visión en ambos ojos desde hace un año, con una visión de cuentadedos a 30 centímetros en su ojo derecho y cuentadedos a 1 metro en su ojo izquierdo. Antecedente de colocación de segmentos intraestromales en el ojo derecho en el 2010 en otra institución sin mejoría de visión. Fondo de ojo imposible en el ojo izquierdo normal, antecedente de cirugía de estrabismo en el ojo derecho en la infancia. Este es el tipo de catarata que el paciente presentaba y nosotros efectuamos la cirugía, que quisiera quedarme apenas unos pocos segundos para indicar la dificultad técnica que a veces da estos segmentos intraestromales colocados en la realización del procedimiento. Habíamos planificado efectuar y llevamos a cabo una cirugía de femtosegundo asistida, una catarata asistida por femtosegundo, y definitivamente los segmentos complicaban mucho el procedimiento, que se llevó a cabo sin inconvenientes finalmente. La sorpresa que en el postoperatorio evidenciamos una cicatriz por una toxoplasmosis, mismo el resultado visual de este paciente fue de 20/250. Ya analizaremos al final el manejo de este caso en relación a este ojo. Y este es el ojo contralateral, el ojo izquierdo, en donde presenta unos valores de unas queratometrías extremos realmente, de 72.8 por 82.5, con una deformación de la córnea enorme, un grosor de la córnea, una paquimetría sumamente fina de 143 en su parte más fina, y las opciones que habíamos planificado es hacer una queratoplastia penetrante más una extracción y más lente. Una queratoplastia lamelar podría ser, si es que alguien podría colocar como una opción a tenerla en cuenta. Otra opción podría ser colocar una queratoprótesis temporal y hacer una FACO a un medio cerrado, y una queratoplastia penetrante sin el lente con una implantación en un segundo tiempo. Además, está descrito el uso de un lente de contacto intraoperatorio que facilite y aplane la córnea para poder llevar a cabo la FACO más el implante de lente, y posteriormente, ya colocado el lente, hacer el trasplante. La conducta quirúrgica en este paciente fue el efectuar un trasplante de córnea más una extracción extracapsular y más el lente intraocular. Mientras nosotros planificábamos esto, pensábamos la dificultad técnica que se da en la capsulorhexis a cielo abierto, con una baja reproducibilidad en cuanto a tamaño y regularidad, un riesgo de ruptura de la cápsula posterior y pérdida vítrea, hemorragia vítrea y la dificultad evidentemente del cálculo del lente intraocular. Durante la cirugía, nosotros tuvimos presión positiva en este paciente. Y la presión positiva, ese cristalino prácticamente se iba saliendo solo. Entonces, habíamos conseguido hacer una capsulorhexis irregular que terminó yéndose hacia un costado. Bueno, y a lo final terminamos haciendo un abrelatas para sacar ese núcleo. Pasamos manitol. A la final no hubo una pérdida vítrea y pudimos colocar la córnea. Y claro, el paciente se manejó como afaquia en este momento. Y esta es la fotografía del paciente luego de algunos meses. Ha pasado varias situaciones, como un rechazo de córnea que hemos sacado adelante. Después, durante la época de la pandemia, recibió un codazo en el ojo,
prácticamente un arrancamiento en la parte de la sutura, como ustedes pueden ver acá, ¿ya? Y bueno, luego ha venido la parte del retiro de los puntos. Entonces, el manejo de este ojo, en cuanto al ojo derecho, hemos alcanzado una visión de 20-250, fue colocado un lente plano y un equivalente esférico de menos 325. La pregunta sería, ¿por qué no se colocó en este paciente un lente tórico? El lente implantado era un lente de 0 y no hay en el mercado un lente que combine ese poder con astigmatismo. En cuanto al otro ojo, al ojo izquierdo, como habíamos manifestado, se realizó una cirugía de un trasplante de córnea sin el lente intraocular. Y bueno, y tenemos planificado efectuar un implante de lente secundario. Actualmente tiene esa refracción y un problema que podríamos discutir más adelante podría ser relacionado al manejo ya del astigmatismo. Recuerden ustedes que no tengo un saco capsular y el lente necesariamente tiene que ir al sulcus. Estos son los resultados y los parámetros que hemos tenido con el paciente, donde evidentemente su calidad de vida ha mejorado muchísimo. Es un paciente que tenía un deterioro enorme de la visión. Y manifestar finalmente el grave compromiso visual de ambos ojos con un importante deterioro de la calidad de vida en este paciente, el cálculo del lente intraocular cambiante en pacientes con queratocono con altos niveles de astigmatismo y miopía. Casos de queratocono avanzado tipo 3 y 4, el cálculo no tiene una buena predictibilidad. La fórmula Kane y la SRKT otorgan la mayor confiabilidad y la importancia de una evaluación completa para obtener un manejo quirúrgico adecuado. Los mensajes para llevarlos siempre en la formación académica. Toda cirugía debe ser plenamente justificada para ser efectuada, en donde el cirujano realice una evaluación completa con exámenes y antecedentes, de manera de evitar operar casos sin una real indicación quirúrgica. No olvidar que un procedimiento innecesario puede interferir en la solución de una enfermedad posterior que pueda presentar el paciente. Establecer la limitación en el cálculo del lente intraocular en casos de queratocono más catarata. Tener en cuenta que va a existir un mayor error refractivo en queratocono moderado y avanzado. Y el implante secundario es una opción a tener en cuenta que requiere de acompañamiento y un manejo adecuado durante el postoperatorio en casos de queratocono avanzado más catarata. Por la atención, muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, Pablo. Entiendo que existen preguntas. Juan Guillermo. Sí, Muy buen caso. primero felicitarte por el manejo del caso. Es un caso muy difícil, evidentemente. Es que me tienes en la cabeza con una discusión que tuvimos en un chat por ahí hace unos días sobre el orden de las prioridades. Cuando uno tiene un paciente con una córnea muy aberrada, o en este caso por un queratocono tan severo, había en discusión si era mejor hacer primero el trasplante de córnea o hacer la cirugía de catarata y luego hacer la cirugía de córnea si era necesario, y si se implantaba el lente al momento mismo de la FACO o se implantaba tardíamente, sin tocar además lo que ya dijiste, el tema de poner un lente uno tórico, porque esa es otra pregunta compleja hacer. En tu caso tenía la ventaja de tener un lente de 0 que no permitía pues, manejar toricidad, pero igual, si no fuera, la discusión es muy grande, sobre todo cuando tiene una córnea que va a estar cambiando por los siguientes meses, ¿dónde va a quedar ese astigmatismo? No sé cuál es hoy tu estrategia frente a un caso como este, o una córnea muy alterada por una cirugía refractiva o cualquier cosa de este estilo. La verdad es que en este caso se presentaron algunas situaciones. Yo había pensado hacer una queratoplastia temporal. Ese era mi objetivo. Llevar a cabo, hacer una FACO, poner el lente en el VAC, ¿ya? Y luego hacer el trasplante de la córnea, completar el trasplante. Lo que acontece es que existió un error ahí. La queratoprótesis le pusieron a esterilizar y salió blanca. Entonces fue la gran sorpresa. Entonces ya no tenía opción. Casi me muero ese rato, ¿eh? Y mira, durante la cirugía, presión positiva. Entonces, que afloje el bléfaro, que cédale al paciente, manitol y todo eso. Bueno, al final esa cirugía conseguí llevarla a cabo. Claro, pero yo no tenía seguridad, porque cuando salí ese núcleo yo esperaba que venga el vitrio atrás, la verdad. Porque al final no existió vitrio. Y hoy le vi dilatado al paciente y tiene un buen respaldo donde yo puedo poner un lente en el sulcus. Un problema que se me viene, Juan Guillermo, es el manejo del astigmatismo.
Porque mira, ese paciente se golpeó el ojo, entonces eso alteró su astigmatismo en esa parte. Bueno, la parte del rechazo. Tiene un buen contagio de células, 1460. Entonces yo pienso que podría jugarme con la incisión, poner el lente en el sulcus, ¿ya? Y no sé si ustedes han... Unas relajantes, dependiendo. Podría ser unas relajantes, podría ser colocar un add-on adicional, Un pero el problema es adicional. que tendrían que ir 2 lentes al sulcus, ¿no? Que podría ser. Y la otra opción, menos invasiva, podría ser colocar un lente de contacto al paciente para su residual, porque además la posibilidad de siempre errar en el cálculo del lente intraocular en este caso también va a ser casi como un queratocono, por el astigmatismo tan elevado que tiene. Yo dos cosas, Tocayo. La una, bueno, como te dije, me pareció súper bien manejado. En el ojo derecho, para los jóvenes que están viendo, obviamente esta es una cirugía en manos de expertas, pero siempre es aconsejable que cuando tengan una queratotomía radial o cuando tengan anillos, la cirugía le hagan con puente escleral para tratar de manipular menos la córnea y cambiar y tener problemas con el anillo, o en el caso de una queratotomía radial que se abran las heridas. Es preferible disecar un poco la conjuntiva, hacer una incisión limbar y poder entrar desde esa forma. Eso les ayuda a proteger la córnea y mantener la córnea intacta. De La todas otra maneras, es, Pablo comentó una cosa muy cierta, y es que cuando hay anillos, eso genera una cantidad de ruido visual al momento de operar impresionante. Uno no tiene buen control de la cámara posterior. Y total, con semejante catarata, pues te felicito, Pablo, porque de verdad que hace súper. falta experiencia y mucha tranquilidad con las manos. Y Yo creo que, yo la creo, otra sí, cosa Pablo. era que te iba a decir es, ¿cómo es el paciente para qué tal paciente es? Porque si es un paciente que estaba con catarata, que tiene que le hiciste un trasplante muy bien logrado, y obviamente quiere ver 20/20, el paciente está perdido. Pero también creo que depende mucho de cómo es el paciente para que lo que tú le puedas ofrecer luego. A Perdón, ver, Pablo, hay un comentario. yo quisiera contestar una pregunta que estoy viendo ahí en el chat. El femtosegundo buscaba ver la efectividad que puede tener el femtosegundo para conseguir hacer una rexis circular continua. Y tenemos algunos pacientes efectuados. Lo que nos ha llamado la atención es que el láser consigue alcanzar la regularidad 360 grados. Sin embargo, tiene ciertas como muescas de distorsión que no llegan a extenderse periféricamente. Esa es la situación en cuanto al femtosegundo. Una cosa importante que también quisiera no dejar de mencionar, la evaluación del paciente tiene que ser completa. Este paciente tenía una cicatriz de una toxoplasmosis marcada en la parte posterior del ojo y que para ese tiempo, cuando fue operado 10 años atrás, no tenía indicación de ser colocado anillos. Ya, claro, las cosas cambiaron cuando progresó una catarata blanca muy marcada, avanzada, ¿no? Pero es importante, por favor, esa situación del manejo integral que tiene que darse al paciente, porque a veces se nos puede pasar lesiones o no averiguamos antecedentes a los pacientes, ¿ya? De tal manera que esa historia oftalmológica tiene que ser completa justamente para evitarnos sorpresas. Ok, Hay una pregunta de Robin Ríos que me gustaría que Pablo conteste. La pregunta va en relación que todavía hay suturas en el botón corneal y que tal vez no esperarías a retirarlo y ver cómo se comporta la curvatura de la córnea, o sea, todavía no entrar en pánico de que va a quedar ese astigmatismo. Se cortó un poquito la señal, no sé si me escuchan. Sí. Sí, sí. Se cortó la señal, ¿me escuchan? Yo sí te escucho perfectamente. sí, te escuchamos. ¿Me Pablo. escuchan? Sí, perfecto. Sí, Pablo, te escuchamos. La fotografía, como bien dice Robin, se tienen suturas, pero hoy tenemos ya retiradas las suturas del paciente. Obviamente, por esta situación de la pandemia, todo el protocolo se ha ido alterado porque no hemos podido hacer los controles. Este paciente debió haber estado ya solucionado su problema. Y el paciente es muy bueno porque tiene acompañamiento, acude a la consulta
Recuerden ustedes que sufrió un rechazo de la córnea y ha superado su problema. Luego tuvo el traumatismo en el ojo y también lo sacamos adelante. Es decir, son casos que ameritan mucho acompañamiento, seguimiento por parte del cirujano y el paciente. Bien, bien, interesantísimo tu caso, Pablo. Tenemos más preguntas en el chat. Pues vamos a ir anotando para al final poder resolverlas, para dar chance también a los otros ponentes. ¿De acuerdo? Bien, a continuación tenemos la participación del doctor Luis Alberto Real. Luis Alberto Real es un joven oftalmólogo que se formó en la Clínica Barraquer en Colombia, en Bogotá. Trabaja en la ciudad de Guayaquil en práctica privada, en la Clínica Oftalmológica Real Visión. Pues es panelista de muchos eventos, ha participado también en muchos webinars y tiene muchísima experiencia. Y hoy nos presenta algo muy, muy importante, que me pareció súper importante que presente, que se llama Repensando en la Catarata Blanca. Yo creo que cuando vemos una catarata blanca, sabemos que nos enfrentamos a una infinidad de posibilidades, a una infinidad de problemas que podemos tener durante la práctica quirúrgica, y asimismo tomamos muchísimos recaudos para tener éxito en la cirugía. Así que adelante, Luis Alberto, te vamos a escuchar, repensando en la catarata blanca. Hola, muchas gracias por la invitación. No sé si alcanzan a ver mi presentación, solo voy a confirmar un par de cosas. ¿Alcanzan a ver mi presentación bien? Sí, está muy bien. Perfecto. Y no sé si alcanzas a ver el puntero, Diego, solo eso quería preguntarte. Sí, muy bien. Perfecto. Listo, voy a poner el timer, voy a tratar de ceñirme a los 5 minutos de la presentación. Bueno, muchas gracias a todos. A ver, el motivo de esta presentación es porque, bueno, uno hace estas cosas porque a uno le gustan mucho y a mí me gustan mucho las cataratas blancas. He revisado mucho la literatura y desde tiempos de nuestros abuelos nadie se pone de acuerdo con una clasificación de catarata blanca. Y uno pues habla con los colegas y escucha en los congresos y todo el mundo habla de cataratas blancas como algo genérico. Y no he escuchado y no me he encontrado con el abordaje quirúrgico de la catarata blanca y clasificarlas de manera diferente. Entonces eso es algo que yo empecé a hacer hace algún tiempo ya y empecé con 9 categorías y poco a poco he ido avanzando y las he ido disminuyendo, las he ido simplificando la clasificación y todo enfocado quirúrgicamente, nada más que quirúrgicamente y basado en la anatomía de las capas del cristalino. Básicamente esa es la razón. Pero como les dije, ¿cuál es el punto? No es para presentar algo diferente o algo bonito, no, es porque el enfoque quirúrgico que uno le da a cada tipo diferente de catarata blanca va a ser totalmente diferente y los parámetros van a ser diferentes. Entonces, al final, todavía sigo afinando esto, pero tengo 5 grandes clasificaciones, seguramente pronto van a cambiar. Y la primera es una catarata blanca que es nuclear y que es un núcleo blanco de una dureza moderada. Puede presentarse de 2 formas. Núcleo interno, que es totalmente blanco, total, y es lo que yo le llamo baby white. Aquí estoy en el video, voy a ir avanzando. Es una catarata totalmente blanca, pero en realidad catarata blanca mentirosa, porque es una catarata nuclear blanca, una tonalidad opalescente, pero se comporta como cualquier catarata nuclear. Luego viene la que ya involucra, es una catarata con un núcleo que involucra el epinúcleo de una dureza y la van a ver en el video. Fíjense, la verdadera catarata blanca está hidratada y el núcleo está blanco también. Aquí vamos empezando a identificar la catarata blanca. Como es una catarata que es textura, es dura, pero no es tan dura, tiene una dureza. Vamos a la segunda, que es yo he llamado fluffy núcleos, y es un poco difícil
vendría a ser como un núcleo esponjoso. Fíjense en esta característica. Tienen una catarata blanca con la corteza blanca, pero no ha perdido su corteza original. Y si ustedes son detallistas, ya van a empezar a ver las diferencias de catarata. No ha perdido su consistencia original. Sin embargo, el núcleo va a ser un núcleo esponjoso, totalmente suave. Tú lo soplas y se deshace. Y yo pensé muchos meses cómo lo podía hacer, hasta que me topé con una foto del merengón. Todo el mundo aquí, aquí en Ecuador son los suspiros. En Colombia es el merengón. Y esa es la textura de. Fíjense, ahí está la blanca de consistencia hidratada, pero fíjense cuál textura de ese núcleo, que es totalmente blanco, pero se deshace, se duro para nada. Uno puede literalmente, a veces se aspira solamente, porque tiene esta consistencia muy blanda, esponjosa, que no es como blanda normal, porque ha cambiado su consistencia. Luego viene la combinación de corteza con núcleo esponjoso. Y esta es, el núcleo es igual, pero cambia de corteza. Fíjense, y en este caso es intumescencia. Vamos a hablar de la intumescencia. Fíjense cómo corteza, aquí van a ver, voy a parar un rato. Miren en la, si ven, anillo de corteza que está muy pegado a la cápsula, y el núcleo, voy a avanzar de nuevo, el núcleo es la consistencia esponjosa, se parte con nada, con nada. Ya. ¿Por qué es importante? Aquí voy a empezar, llega a los 5 minutos, empezar a hablar ya de la parte quirúrgica. Uno entra muchas veces pensando en una catarata blanca o una catarata dura, y puede uno ver parámetros pensando en esto. Pues esta catarata es muy blanda. Tú la ves y es un gigante blanco, pero es muy blanda. Tú entras con parámetros muy agresivos, vas a tener sorpresas. Tercera categoría, corteza esponjosa, pero con un núcleo grande y duro. Un núcleo grande y duro todavía a realmente ser tan brunescente. Puede llegar a ser brunescente. Miren cómo levanta la corteza. Es una consistencia sólida, esponjosa, ¿sí la vieron? Y después tiene la característica del núcleo. No se quiere partir, porque tiene una consistencia que va a ser cauchosa. No termina de ser cauchosa, pero es dura y no se deja partir. Llegamos a la cuarta categoría, y estas son las más terroríficas. Fíjense, esta tiene una corteza cauchosa. Tiene los americanos le llaman leathery, le llaman cueruda. Ese es el término en español, pero nosotros le llamamos cauchosa. Y esta cauchosa puede tener un núcleo pequeñito o un núcleo grande. Y no es un detalle menor, insisto, no es un detalle menor. Aquí pueden ver el esquema que hice y fíjense, aquí arriba está la corteza blanca y abajo, y miren cómo brilla perlada. Eso es una característica. Cuando yo veo que brilla perlado y que el núcleo cuando lo descubres, fíjense aquí, brilla perlado, yo ya tengo miedo porque sé que esa catarata va a ser un dolor de cabeza. Miren. Fíjense, cuando la aplasto, miren esa sombra perlada que se le hace, un anillo perlado. Yo cuando veo eso, ya sé que esa catarata no va a querer partir, que va a ser muy cauchosa y es el epinúcleo lo que se pone cauchoso. Y eso es lo que complica la cirugía. Vamos a pasar rápido. Luego llegamos a la catarata cauchosa, pero con un pequeño núcleo. Y esta es peor que la anterior. Es peor que la anterior. Fíjense. Aquí tienen esta catarata intumescente. Y fíjense cómo yo chopeo y el epinúcleo. Aquí voy a parar un segundo. El epinúcleo no se quiere partir porque el epinúcleo es cauchoso. Y resulta
que uno allá al fondo ve un pequeño núcleo que es igual de duro, igual de cauchoso, y tú utilizaste tu técnica de chop eficiente y habitual y no le hiciste nada a ese núcleo, y te va a dar un dolor de cabeza. Y esto tú lo tienes que reconocer y tienen que actuar diferente. Fíjense de nuevo, y ya estoy terminando. Fíjense de nuevo, parto el epinúcleo, no se quiere partir, fíjense, es cauchoso, y miren adentro ese núcleo pequeño que ni siquiera he llegado a él, porque está bien abajo. Entonces tengo que partir el epinúcleo y luego hacer un segundo chop, empalando ese núcleo pequeño y volviendo a chopear todo de nuevo. ¿Sí? Y esto es clave, porque si uno no va con esta mentalidad a la cirugía, uno va a empezar con la técnica Monagas, que es hagas lo que hagas, ya saben lo que sigue. Y empiezas a tontear y no tienes un esquema definido en tu cabeza de cómo enfrentar. Pero si tú ya tienes estas características anatómicas que diferencian a cada catarata blanca, tú ya, a ver, esto yo ya lo vi, esto yo ya, a mí ya me lo mostraron, ya sé cómo tengo que ejecutarla y te va a ahorrar tiempo y endotelio. Cualquiera de estos 4 tipos puede tener intumescencia. Y esto es una cosa que a mí me ha vuelto un poco loco de la literatura, que las clasificaciones son muchísimas y la mayoría las clasifican en intumescente y no intumescente, cuando el abordaje, la clasificación quirúrgica debe ser enfocada totalmente diferente. Yo todavía estoy trabajando en esto, espero publicarlo algún día. Y cualquiera de los tipos puede tener la corteza licuefactada y puede tener una característica intumescente. Y por supuesto, la quinta, que esa es la de toda la vida, que es la morganiana, ni siquiera la voy a mostrar porque ya todo el mundo sabe cuál es. Muchísimas gracias. Me pasé un poco del tiempo, disculpen. Muy bien, Luis. Muy bien, muy bien. Excelente. Dale, Andrés. Yo tengo un comentario. Bien, si me permite, antes de dar paso a los coordinadores, quería hacerte una pregunta, Luis Alberto, que me parece clave. A ver, ¿cuál de los pasos, cuál de las situaciones consideras más interesante para poder manejar una catarata blanca y evitar el famoso signo de la bandera argentina? 1, Eso iba a preguntar yo. la presentación correcta de la cámara, círculo de utilización de viscoelástico. 2, la punción y liberación de la presión intrasaco dentro de la bolsa. Las 2 cosas, ¿qué es lo que consideras más importante? Todo. A ver, muchas teorías al respecto de que no es menester realizar la punción de la cápsula anterior y la aspiración del líquido intrasacular. Si me permites, Diego, solo porque estamos guiados, iba a preguntar lo mismo y complementar para ahorrar tiempo y que Luis nos conteste a los dos. Yo creo que para los que están viendo y para las personas que están aprendiendo ahora de estos casos, yo creo que el punto más, la norma previo o la primera diapositiva de la presentación de Luis debería ser: toda catarata blanca es un signo de la bandera hasta demostrar lo contrario. Acuérdate que una catarata, o acuérdense que una catarata blanca es porque ya comienza a tener una desnaturalización de las proteínas y tienes un aumento importante de la presión dentro de la cápsula. Entonces, lo que dice Diego es muy importante ver el tema de aprender a medir el tamaño anteroposterior de la cápsula, más de la clasificación, medir a lo que te va a pasar en el inicio, porque ahorita estamos hablando de que lograste hacer la Rexis, pero ¿qué pasa si es que esto te hace una bandera argentina? ¿Cuál sería el abordaje previo? Que creo que es la parte más importante de este tipo de cataratas. Buenas noches. Si me permite, quisiera opinar en este punto. Felicitaciones, Luis Alberto, excelente tu charla. Yo pienso que no se puede separar un punto de otro, porque si no equilibramos las presiones del cristalino y realizamos la punción, vamos a tener un signo de la bandera argentina. Y viceversa, si solamente equilibramos las presiones y no descomprimimos el cristalino, también. Entonces creo que son pasos que tienen que ir juntos. Sí, de acuerdo, completamente. Luis Alberto, quería comentarte un par de cosas. Primero, felicitarte el esfuerzo de hacer una clasificación, de innovar, es algo
loable en realidad, así que muchas felicidades por intentar hacer la clasificación. Estaremos gustosos de oír en el futuro cómo va esa clasificación. Número dos, yo quisiera saber si tú estás haciendo la clasificación, ¿en qué te basas para hacer la clasificación antes de la cirugía? ¿Estás utilizando un Pentacam como para valorar ese cristalino? ¿Estás viéndole en la lámpara hendidura? ¿Utilizas un LOX3? ¿Utilizas la clasificación de Barraquer? ¿Qué estás haciendo como para tú poder clasificarlo? A ver, hay varias cosas. Voy a comenzar por la última. Se han enfocado de distintas maneras. Se ha enfocado con VM, se ha enfocado con OCT. La tecnología actual nos permite saber si la catarata tiene sacos de líquido, si tiene sacos de líquido solo delante, si tiene líquido atrás. Pero en la vida real, la verdad es que estas tecnologías no están al alcance de todas las personas. Y peor donde estas cataratas blancas abundan. Entonces, para responderte puntualmente yo, ¿cómo las clasifico? Yo simplemente, la clave la dio Pablo. Si uno mide la longitud anteroposterior del cristalino, eso ya te puede dar una pauta de cuáles son las cataratas más riesgosas o no de hacer un signo de la bandera argentina. Pero no es tan así, porque no solo es el diámetro anteroposterior, sino también el diámetro del núcleo, que llega hasta el ecuador, y eso es muy difícil de medir. Te voy a contestar con toda sinceridad. Esa parte, esa receta, yo todavía no la he descifrado. No la he descifrado. Se ha estudiado con VM, se ha estudiado con ST. Mucho se habla de la longitud anteroposterior, pero eso no es todo. Porque tú puedes tener una catarata con una longitud anteroposterior bastante pronunciada y esa catarata no darte una bandera argentina. ¿Sí? Porque, y cuando puedes tener, escuchen, esto es clave, puedes tener una catarata que tienes una longitud anteroposterior, que yo, la verdad, sinceramente, yo no dejé de parar bolas, y y la medida está en la literatura en muchos sitios, que es normal o aparentemente es normal, pero tiene líquido en la parte posterior y tienes un núcleo grande, y esa que tú no sospechas te puede dar un signo de la bandera argentina. Ahora, entonces eso creo que no te respondí exactamente porque realmente yo no uso ninguno de esos tipos de abordajes para clasificarla, yo lo hago clínicamente. Y muchas veces la sorpresa es quirúrgica porque tú no puedes ver adentro del núcleo porque es blanca precisamente. Esa es toda la verdad y con total sinceridad. ¿Sí? Segundo, Pablo mencionó una palabra clave que es desnaturalización. Y eso es muy importante. Hay una desnaturalización de las proteínas, pero no solo eso, sino que la cápsula anterior también se desnaturaliza. Y es una cápsula anterior que no se comporta de manera normal como una catarata no blanca. ¿Correcto? Eso es muy importante. Bien. Muchas gracias. Gracias, Luis Alberto. En honor al tiempo, porque tenemos todavía más ponentes, vamos a dar paso al siguiente ponente, que es el doctor Andrés Rodríguez. Andrés, un distinguido amigo, miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Oftalmología, miembro activísimo de la Sociedad Ecuatoriana de Córnea y Segmento Anterior. Él trabaja en Quito, en el Hospital Metropolitano, y nos va a presentar un caso muy interesante, que es desprendimiento de DSM en femtofaco. Y a ver cómo lo solucionaste, Andrés, porque vamos a ver. Muchas gracias, Diego. Yo quería comentar primero que en la vida de los guerreros, en la vida de los cirujanos, siempre tenemos casos icónicos que nos irán a recordar en nuestro trayecto de la carrera. Y este es uno de los casos que yo quise compartir con ustedes. Cuando Diego dijo al principio, aquí queremos demostrar no solo los casos, la resolución, la perfección, también queremos demostrar nuestra experiencia en casos malos como este que he tenido, y quiero compartirlo con ustedes para poder sacar algunas perlas. Entonces, este es un caso que lo hice en el año 2015. Es un paciente de edad muy avanzada, 94 años. Es un paciente que fue operado de catarata del otro ojo, una técnica extracapsular,
y que me vino a la consulta con un resultado más o menos de ese ojo derecho y quería ver la posibilidad de operarse el ojo izquierdo de una forma más segura. Así que bueno, le resolví esta cápsula, recorté puntos y mejoró la visión hasta un grado mediano. Aparte de su edad avanzada, es hipertenso y con una enfermedad isquémico coronaria. Y los datos del ojo izquierdo, que es del caso, es una agudeza visual con un astigmatismo hipermetrópico que llegaba a un 20-200, una queratometría que se ve algo plano la córnea, y en la clasificación LOX2 que usaba en ese entonces era una catarata realmente dura nuclear. Al fondo de ojo se veía unas zonas de atrofia que confluían y que comprometían la fobia en los dos ojos y que probablemente esa era la causa del por qué ese otro ojo no llegaba al 20/20. De todas formas, me animé a hacerle la cirugía y el plan fue hacerle un femtofaco más un lío tórico encima más, porque como tenía astigmatismo en el ojo izquierdo, esta es una pregunta que después querría hacer al resto. Si tienes un problema en la mácula, que tienes astigmatismo, ¿valdrá la pena de colocarle un lente tórico o no, sabiendo que el resultado? Hice el femto y cuando empezamos a hacer femto en el 2014, 2015, siempre teníamos dificultad en las incisiones. Ya vieron en la incisión nasal, hubo dificultad para entrar, no pude hacerlo. En la temporal fue más fácil. Se ve su gerontoxón también en el paciente. Entonces decidí hacerle la incisión, la paracentesis con un cuchillete, que logré hacerlo. Y la principal lo hago en una forma triplanar. En la triplanar entonces hago la vertical y después el túnel para lograr entrar a la córnea. Siempre uno piensa que va a abrir muy fácil, hay veces manipulea. Bueno, finalmente logré hacer esta parte de la cirugía, no tuve problemas, simplemente lo pongo aquí para mostrar que es una catarata realmente dura la que se hace y que el beneficio del femto en realidad es lograr sacar los pedacitos de una forma más efectiva. Y aún así, tal vez porque comenzaba a un principio el tiempo efectivo del faco, como ustedes ven, llegaba a ser hasta 32, que ahora creo que lo estoy haciendo bastante mejor, pero de todas maneras el CDE de ese momento era 32 y claro, la córnea en este paciente de edad avanzada sufrió un poco. Vamos a inyectar el lente. Recuerden que este es un lente tórico, así que lo movilicé y le puse en la posición adecuada. Me sentí conforme con el trabajo que había hecho. Me tocaba ya hidratar las heridas, bueno, aspirar los restos corticales. Y para hidratar las heridas yo siempre dejo la irrigación puesta, porque como es un lente tórico, y con la otra mano bamboleo, hago un poco de equilibrio para poder hidratar las heridas. Ya hidrato la principal, hidraté la paracentesis, la que fue la complicada para abrir. Hidrato esta que es la última paracentesis, la del lado temporal. Hidrato la parte inferior, la superior. Parece que ahí se me fue un poquito la hidratación porque estaba como un poco extensa y miren lo que ocurre ahí. Se desprende la DCMED. Claro, las coronarias sufren. Estos son los casos que uno no olvida. Aquí está en cámara lenta. Se logra ver cómo empiezo a inyectar. Tal vez aquí en esta parte ya, si hubiera visto mejor, fíjese cómo ya se empieza a desdibujar acá la DCMED. No lo noté en ese momento. Y cuando ya no sé por qué hago este último paso adicional, en la tercera parte se me desprende la DCMED ahí. Entonces uno sufre y dice, ¿qué hago? Me tranquilizo, digo, bueno, aquí hay que poner un punto, quiero cerrar las heridas, ya en la última parte, lo peor de todo. Y coloco aire porque obviamente no es que tengo yo preparado el gas que me hubiera gustado ponerle, pero coloco una burbuja de aire y para colocarle me voy por la parte por donde no está desprendido, me aproximo y trato de llenar la cámara anterior con aire completamente, como logramos ver, está completamente lleno de aire. Me quedo tranquilo, aunque debo reconocer que esa noche no pude dormir. Y pues al día siguiente pienso que está ya pegada la DCMED. Y lo que hago es valorarle al paciente y a la valoración del paciente, claro, encuentro una opacidad brutal de los medios, no logro ver bien la cámara anterior, utilizo los corticoides y así pasan los días con corticoides, con opacidad de medios, con hipotensores oculares. Después me animo a colocarle como la segunda semana solución salina hipertónica y más o menos como al mes ya se me aclara un poco.
pero no me queda claro. En ese entonces no tenía el OCT de segmento anterior y en Quito era como difícil hacer un OCT de segmento anterior. Me vino a los 3 meses de la cirugía, adquirí el OCT y le hago el OCT, encuentro el desprendimiento de la DCM. Pero esto ya es a los 3 meses y medio en realidad de la cirugía. Entonces ya son 3 meses después de la cirugía con un desprendimiento de la DCM. ¿Qué hago? Me animo a colocarle el gas C3F8 al 14%. Lastimosamente no tengo video de cómo hice la cirugía porque era en un quirófano menor, pero finalmente aquí logramos ver la burbuja, una burbuja de gas que no está llena completamente porque me daba miedo de que se haga un bloqueo pupilar. Entonces surgen ya muchas preguntas, ¿qué es lo que hay que hacer? Esto es una imagen invertida en colores para poder visualizar mejor. Él tiene 269 micras de desprendimiento en ese sector y logré sacar una imagen de OCT de la incisión comprometida. Y no estoy seguro si fue que el femto al disecar no disecó completamente. Yo abrí después con la paracentesis que logré abrir, pero con la paracentesis con la cuchillete especial que es para femto, no la otra que se abrió con el cuchillete punzante. Y al momento de hacer la hidrodisección probablemente disequé acá y se abrió. Entonces le llamé nuevamente y le dije que hay que volverle a colocar el gas, pero ya es un paciente mayor que quedó conforme con el otro ojo y realmente no volvió. Entonces esto me ha quedado dando vueltas y quise compartir el caso. Así que, bueno, me sobra un poco de tiempo para hablar que estos son complicaciones que ya se reportan de antaño y que la incidencia es baja, es mayor un poco en la extracapsular que en la FACO. La FACO es mucho más baja la complicación del desprendimiento de la DCMED. Sin embargo, un doctor Anderson de antaño también él hizo gonioscopías en las extracapsulares y vio que no es que sea tan infrecuente, se vio hasta en un 42% de desprendimientos, pero pequeños, y que nosotros cuando hacemos FACO logramos ver cómo se va bamboleando en la incisión principal en forma de una etiqueta o de enrollados, pero claro, algo más grande es ya más difícil. Mucho se debe a la experiencia del cirujano, a la construcción de las incisiones, esto de la regla de la válvula y la bisagra. La válvula es que no hay que hacer la incisión, las paracentesis perpendicular porque no está haciendo ningún efecto, más bien hay que hacerle con un túnel que es la regla de la bisagra, pero al último rato tenemos que empinarnos un poco, como yo digo, los pelos, alzar la cola para clavar, porque si no podemos complicar la DCMED ahí. Calidad del material de las cuchilletas tiene que ser un simple uso y después eliminarlas, salvo que tengamos de diamante o de otro material. Y la manipulación del instrumental de las incisiones es importante. Se ha visto desprendimientos con inyección de viscoelástico, al inyectar el lente, al hidratar las heridas, como es lo que me ocurrió a mí. Y es más común cuando son arcos seniles, cámaras planas porque hay mayor efecto de manipulación durante la cirugía y las cataratas duras por el mismo efecto. Hay otras causas que no son relacionadas a la cirugía de catarata, como las que están mencionadas acá. Y pues dentro de la clasificación hay varias de antaño, las clasificaciones. Ok, Andrés, yo quisiera hacer una pausa. Yo quisiera hacer una pausa ahí para enfocarnos al caso. Sí, por favor. Juan Guillermo, ¿qué opinas? ¿Estás en micrófono? No, estaba sin micrófono. Dios mío, es que, bueno, está tocando este hombre, Andrés, muchas cosas que sabemos que ocurren. La capacidad de hacer incisiones del femto ha sido cuestionada pues largamente, y más cuando tenemos pacientes con esa edad en donde existe un arco senil importante. Me pareció ver que tiene un terigio también, o estoy equivocado, Andrés. Es verdad. Yo no sé, yo siempre me pongo a pensar que uno comete el error mental de asumir que si las hizo con femto y el femto hace lo que tiene que hacer, uno va a entrar derecho. Y debería tener uno como ese sensor de precaución allá en la cabeza que diga, no entro bien, salir y hacer lo que hiciste, entrar con un cuchillete y ampliarlo, ¿cierto? Porque uno dice, Dios mío, pues ahí, bueno, que inyectaste un poquito más de aire para allá, para acá, todo esto pasa. De hecho, pienso yo que en este caso concreto se te fue un poquitico la mano en entusiasmo al infiltrar con aire pues las paracentesis. Pero realmente lo que tú dices es cierto. Con líquido, no aire. Imagínate. Entonces, lo que hiciste fue lo correcto, es bajar, poner el aire.
no dormir esa noche y varias noches más seguramente no dormiste. De manera que yo creo que estuvo bien como estaba. Yo asumo para beneficio tuyo, porque te va a risa lo que te voy a contar. Pienso en una médica que operé, que ya se le desprendió la DSM también, una cosa parecida, y yo no me di cuenta, porque yo asumía que los pliegues que yo veía eran por trauma quirúrgico. Y ella, Exactamente, eso es lo que me ocurrió al día siguiente y así pasé tonteando casi unas 3 semanas hasta no tener el OCT. y para que te dé risa, pasaron 3 meses, ella se perdió 1 mes y medio porque se fue a un pueblo y no volvió, y llegó con la DSM pegada otra vez, con unos pliegues periféricos, que por eso hice el diagnóstico, y estaba feliz. Ah, Había, claro. que yo te, bendiciones. Espero Es que vos tienes mucha suerte. sí, Eh, no hay loco de malas, estoy de acuerdo. Marcelo Larco, Bueno, yo dejé de hacer las incisiones con Fento segundo hace bastante tiempo. Comparto con Juan Guillermo el concepto de que no son ninguna maravilla las incisiones con Fento, porque inclusive no están en relación con la curvatura de la córnea. Hay una sola curvatura para todas las córneas, entonces a veces resultan muy anteriores o muy posteriores. Yo tuve un caso similar al que presentó Andrés, dando gracias a Dios no tan extenso, entonces le coloqué una burbuja de aire y se solucionó. Sí. Las incisiones con Fento todavía les falta mucho desarrollo. excelente. Yo creo que esto nos deja un aprendizaje a todos. Lo que decía Andrés Rodríguez, la verdad, toda la ilusión quirúrgica, toda la ilusión de haber tenido éxito en la cirugía y sobre todo de hacerla con la máxima tecnología, se puede ver destruida en un instante y se puede ir al piso cuando tenemos casos de esta naturaleza. La verdad, ventajosamente no he tenido un desprendimiento de esa naturaleza de ese que se quede constantemente. Sí, como dice Juan Guillermo, la verdad, iluminado hay se ve el desprendimiento de la DSM, se pone una burbuja de aire y milagrosamente al siguiente día está totalmente pegado, ¿no? Entonces, sí, eso sí he tenido. Yo pienso que todos los que hacemos FACO o hacemos femtofaco, porque no solo ocurre con el femtofaco, ocurre en la FACO. A Claro, veces es una maniobra por supuesto. de instrumento el que puede producir el desprendimiento de la DSM. Por eso hay que tener muchísimo cuidado cuando a veces estamos queriendo Las cánulas, las espátulas. las cánulas y las espátulas. Cuando estamos queriendo aproximar un fragmento que se nos quedó sobre el iris ya para terminar casi nuestra cirugía y vamos a dar el último toque, podemos desprender la DSM. Hay que estar muy atentos. Ahora Vos ves, la mía fue, pero al final. Pues yo Ah, les sí, hago una ahora pregunta sí. a A mí me todos. pasó en el momento de Ahora la sí, las que irrigación. A mí me pasó en el momento de la más- irrigación y creo que lo presenté en un congreso acá nacional, en un paciente Así es. con trifocal. ¿Te acuerdas, Diego? Y claro, yo me di cuenta porque, claro, Claro. entró con mucha fuerza la cánula de burato, ¿no es cierto? Y yo no me daba cuenta porque yo veía una burbuja y pensé que era la burbuja que a veces dejamos o que entra o que se forma. Y el rato que comienzo a estar encima de la burbuja, yo veía que la burbuja se iba. Ahí me dio un tip Ernesto Otero, que cuando yo presenté este caso en algún congreso, como es en paracentesis, la herida es más pequeña, el momento de poner el aire, ¿no es cierto? Le pones a presión el aire en la cámara anterior y obviamente la burbuja se va yendo o el desprendimiento se va dirigiendo hacia la paracentesis y Así es. con una aguja 30 o una aguja 27 doblada como un cistótomo para no perforar más allá, casi del ancho de la córnea, hacer un piquete en la córnea y aumentar el aire para que se desfogue, porque acuérdate que es agua, entonces si es aire es mucho más fácil de pegar, pero si es agua, que drene por esa zona y ponerle al paciente contra ese lado con el aire, en contra de ese lado con el aire para que el aire suba. Y va bastante bien, va bastante bien. Así es. Así es, así es. Yo quería solo comentar unas dos cosas y preguntarles a ustedes, ¿qué tamponante creen que es el mejor? ¿El gas, el SF8, el SF6, el aire? Yo quisiera hacer un comentario al respecto. En este paciente,
se ve nítidamente, y qué buen caso, Andrés, y además valiente por presentarlo, porque a veces las cirugías no son tan bonitas como nosotros queremos, no todas al menos. Y se ve ese desprendimiento globuloso de la DCMET. Ahí hubiese ayudado de pronto colocar más aire, no sé qué cantidad la colocaste. Mira que se llenó al final de la cirugía, llené completamente de aire. Ya, Completo. porque en el OCT se ve una pequeña porción, claro que es central, la que está desprendida y que probablemente fue la que más afectó sobre el eje visual. Pero probablemente este paciente al inicio tenía un desprendimiento muy marcado de toda la DCMET. Lo tenía. Sí, sí. Y yo he tenido dos casos. Un caso de pterigio, que le hice colocación de gas de la SF6 a los 3 meses de este problema. Y el segundo caso que tuve que hacer una punción de la DCMET, en donde se obtuvo un blanqueamiento casi inmediato al permitir la salida de ese líquido que está retenido entre la DCMET y el estómago. Bien. Yo quería traer, Diego, vamos a permíteme una continuar. cosita nada más. Solo una pequeña cosa quería mostrarle, porque esto es un artículo que salió recién en este mes y es del doctor Hermin de Dua, que es el que descubrió o le puso el nombre de la nueva capa de la córnea, que es la capa Dua. Y él menciona que estos casos como el que acabo de mencionar, en el que hay el desprendimiento de la DCMED y se le ve como tirante, es porque no solo se ha desprendido la DCMED, se ha desprendido también la pre-DCMED, es decir, la membrana de Dua. Es decir, que es una capa de un poco más de estroma, es algo más dura, y que finalmente lo que conlleva esta otra capa es que tiene fibroblastos y tiene como cosas de cicatriz aquí. Entonces tiene queratocitos, fibroblastos y miofibroblastos, y lo que hacen es tensionarle. Entonces en estos casos sí se recomienda hacerlo de la punción que dice Pablo, como para hacer como se hacen esa retinectomía, se puede hacer unas decimetotomías, como para liberar esa tracción y que se pueda pegar de mejor forma. Y lo que se ha demostrado es, se ha comparado el aire con los diferentes gases y no ha habido decir algo concreto, pero parece ser por estudios que se extrapolan con la cirugía del DIMEC, que es mejor utilizar el gas, probablemente el SF6, que es un gas intermedio, no tan, que no expande en más tiempo como el C3F8, podría dar buenos resultados. Entonces, más hacer la reposición y como ya un último recurso será hacer los trasplantes endoteliales. Tal vez el mayor problema que ocurre ahí. Gracias por esta información final, me parece clave para todos, como se dice, para llevarnos a la casa, ¿no? Me parece interesantísimo este último artículo que nos estás presentando. Y pues uno de los problemas que no siempre contamos con eso, de que el aire es de mucha utilidad en estos casos. Bien, quiero presentarle para continuar con este simposio que está resultando extremadamente interesante a mi querido amigo Juan Guillermo Ortega, pues por todos ustedes conocido oftalmólogo de Colombia, participante en muchísimos foros y que atiende en una ciudad hermosísima como Medellín, un verdadero paraíso y un ejemplo para toda Latinoamérica y para el mundo, la verdad, sin menospreciar al resto de ciudades, pero Medellín tiene su espacio. Actualmente es presidente de Córnea Colombia y nos va a presentar un caso, pues que la verdad es a partir de un trauma penetrante, un paciente varón de 46 años, y mejor que lo vaya desarrollando él porque ocurrieron muchos eventos que en realidad nos van a dejar, entiendo, muchísima enseñanza y que demostraron que Juan Guillermo tiene unas muy buenas coronarias, además. Es como que me quedó más claro que ya me ahorré la prueba de esfuerzo este año. ¿Están viendo la pantalla? ¿Está bien? A ver, muy bien. El título es un poquito breve porque pasan más cosas, pero bueno, vamos a ir en orden para explicar lo que pasa. Este es un paciente de 42 años al momento que tuvo el trauma. Tuvo un trauma penetrante en ojo derecho que se manejó con lensectomía, vitrectomía anterior y posterior y queratoplastia penetrante que se le realizó 10 meses después. Lo dejaron áfaco, no sé muy bien la razón, en ese momento no me quedó claro porque lo habían operado en Barranquilla y finalmente se manejó con lente de contacto con su queratoplastia por muchos años, pues esos 10 años, 11 años hasta ahorita, y consulta a mi oficina al comienzo de este año por una intolerancia progresiva al lente de contacto y mala visión.
al encuentro, lo que me encontré un paciente con una mala visión, con fotofobia, intolerante a lentes de contacto, pero con gotas de anestesia y una gotica de solución salina hipertónica, conseguía una visión de 20/60, ahí en el forópter sin muchas vueltas. Al examen se veía una córnea transparente, a pesar de lo que vamos a ver más adelante, unas sinequias anteriores importantes, una cámara anterior pues más virtual que real, áfaco y lo que quedaba de vítreo, si se para de esa manera, o cavidad vítrea clara. El estudio inicial mostró un recuento endotelar de 772 células, la mácula estaba normal y la presión estaba en 10 milímetros. Miren que ahí aparecen dos números, 772 y 635, porque miren lo que pasa posteriormente. El paciente, mientras pasó el tiempo en que se hizo los exámenes y buscábamos el momento de operar, se nos vino la famosa pandemia, pasó de 772 a 635 células y la córnea se descompensó. Entonces pasó de estar transparente y tranquilo con su córnea, tener una córnea muy sintomática, con bulas y muy enredada. Eso implica para mí, pues evidentemente, a sumar a todo el plan quirúrgico, hacer un DESAEC o un DEMEC. Yo hice un DESAEC, pero van a ver lo que pasó luego. Esta es la imagen de la córnea de este paciente, lástima que no sea en 3D, pero básicamente lo que puedo contarles es que el iris estaba prácticamente adosado a la córnea, tenía unas sinequias muy importantes en esta zona frente a lo que estaba escolarizado la córnea y esta zona que está bastante opaca, y por este lado también. Con este hallazgo, pues el vitrio, como les digo, claro, la córnea relativamente bien, entonces comenzamos a hacer como un análisis de lo que íbamos a hacer de cirugía. Primero una biometría, calcular, yo quería poner un Artisan implantado en cara posterior y se calculó para ese plan original, reformar cámara anterior o recrearla nuevamente, hacer un injerto endotelial de SAE con DIMEC, de acuerdo con lo que tuviéramos aquí, y manejo de vitrio de retina por si había algún problema adicional por allí que se nos fuera a presentar. Entonces el plan quirúrgico se veía en dos aspectos. Uno, reconstruir el segmento anterior, el implante del lente, el injerto endotelial, y pues, el hecho de hacerlo en cirugías múltiples, qué pupila íbamos a obtener, si hacíamos el lente anclado al iris versus el lente de fijación escleral. Yo, como les digo, me decanté por hacer un Artisan invertido. Ese fue mi plan original. Y miremos la vida real. Esto fue lo que pasó. Entonces, este es el aspecto. Me perdonan un poquito opaca la córnea, pero es que la córnea está realmente opaca al principio. Cuando llegamos a cirugía ya no era lo bonito que había que mirar, pues, en la foto original. Entonces, el proceso básicamente de la cirugía fue hacer, obviamente, la incisión escleral. Ahí estoy despegando la conjuntiva. Felicidad para mí porque no estaba adherida, no tenía, pues, cicatrices extrañas en esa zona. Marco los 6 milímetros y medio de la esclera para empezar con el Artisan. Hago la incisión con mucho entusiasmo, se dan cuenta. Y luego hago 3 paracentesis, 1, 2 y 3 a las 6. Entonces, sin entrar todavía a cámara anterior por la incisión principal, procedo a ir despegando el iris que está bien pegado. Este paciente tenía más de 10 años del trauma. Entonces, esto no era propiamente fácil de despegar. Con todo y eso, yo logré despegar bastante bien el iris de la córnea y recrear pues una cámara anterior al estilo AMED. Traccioné el iris para dar una pupila más o menos redonda y, oh felicidad, obtuve una pupila razonablemente bien. Entonces amplío la incisión, vamos a implantar el lente Artisan invertido que yo he puesto hace muchos años, que lo conozco bien, que es muy conocido. Ingreso con el lente Artisan, lo coloco invertido como está, pues boca abajo, lo coloco sobre el iris, de modo que esté listo para implantar. Y aquí es que empieza a pasar una cosa muy extraña. Yo acomodo, pongo viscoelástico y el ojo empieza a desinflarse. Literalmente se desinfló el ojo. Entonces empieza este problema, yo traté de coger el lente lo mejor que podía, el lente no se me quedaba quieto, el iris hacía lo que le provocaba. Y además, si se dan cuenta, en la incisión escleral cada vez era más difícil mantenerle tono al ojo. Entonces esto, lente para acá, lente para allá, y obviamente los coronarios sufriendo ahí, luego traté de enclavarlo, pasándolo por debajo del iris. Eso es imposible, porque miren lo que pasa con el ojo literalmente se volvió como una pasa. Entonces, definitivamente no era capaz, entonces le voy a poner una cánula de Lewis para formar cámara anterior. Miren cómo se aplana el ojo. Y ahora, ¿qué pasó aquí? Vuelvo y paso la imagen para que se horroricen conmigo. Miren ustedes el aplanamiento del ojo por cuenta de la hipotomía. Y si se dan cuenta, yo no ingresé mayor cosa con la punta de la cánula metálica en la cámara anterior. Miren que quedó prácticamente a borde de... Y quedó muy bonito, pero la siguiente pregunta, ¿y dónde está el lente? Les voy a ahorrar una parte horrible de la película, pero miren dónde estaba el lente, por allá atrás.
Evidentemente, llamé a alguna colega de retina y vítreo que vino amablemente, la más querida del mundo, me vino y me ayudó a sacarlo. Hubo que sacarlo del ojo porque yo no sabía si estaba por delante o por detrás. Ahí tienen ustedes las esclerotomías. Y miren lo que se me ocurrió después de 1000 vueltas y revueltas. Una aguja 27 pasada a 2 milímetros por detrás del limbo, detrás del iris. Pongo el lente encima de esa aguja que me va a servir como soporte para lo que voy a hacer enseguida. Lo voy a enclavar por la cámara anterior, no por la cámara posterior, o sea, en la cara anterior del iris. Meto una punta de una aguja de Prolene 10 ceros a través del alma de la aguja de la cánula y me llevo la cánula y por supuesto la aguja que va por dentro y la paso al otro lado. Lo que hago en este momento es dejar claramente entonces una punta de la aguja aquí y la otra punta de la aguja por este lado. Con esa aguja que me va a servir como soporte y que me va a mantener el iris, cojo el lente con la pinza de soporte lo mejor que puedo. Dense cuenta la dificultad por la hipotonía del ojo, insisto, que era aterradora. La doctora que estaba conmigo me decía, yo no sé qué más hacer, llenar el ojo de fluorocarbono, yo no sé hacer qué para que esta cosa no pase. Lo que tiene que pasar, aquí interesante con el endoiluminador, ver bien que el lente esté por delante del iris para estar seguros de que hacemos lo correcto. Y una vez tengamos claridad de que el lente está en la posición correcta, entonces uno coge el lente con la mano de este lado, coge la aguja y empuja el lente hacia abajo para que el lente se clave en la cara anterior del iris, por un lado y por el otro. Una vez enclavado, el doctor le hizo el DESAEC, ya les mostraré lo que pasó con el DESAEC, esta es la imagen 2 días después de cirugía. Se veía pues mucho pigmento todavía, pero pues se veía relativamente bien. Importante por contar aquí esta historia es que el paciente cursó la primera semana con una hipotonía severa, de hecho le dimos hemorragias en la retina por efecto de la hipotonía, se manejó con esteroides sistémicos y tópicos, un OCT hecho al día 7, mostró que mi injerto tan bonito estaba desprendido, o sea que, Andrés, mira que no eres el único, esta vez le puse aire y realmente funcionó muy bien, dicen ustedes lo bien que quedó. Aquí está el aspecto del ojo. El paciente actualmente está en Barranquilla. La doctora Juanita Londoño lo vio por estos días, estaba muy contento y se veía muy bien todo. En conclusión, llevar opciones quirúrgicas alternativas siempre es importante. Este caso se complicó por una hipotonía extrema, súbita, que apareció dentro de la cirugía, que nos complicó en materia grave, pues la cirugía, y claramente la ayuda invaluable de mi colega cirujana vitrorretinal, pues que me sacó de semejante lío tan horrible. Muchas gracias. Ese es el caso. Juan Guillermo, felicitaciones, en realidad, qué caso. Ya no dejamos de sufrir las coronarias de aquí, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Sí. Bueno, mira que aquí siempre hay que considerar que cuando no tienes este volumen vítreo, porque el paciente ya fue hecho una vitrectomía, es que siempre hay que entrar con una irrigación, bien sea por adelante o bien sea por atrás, para tener un espacio para poder que no se colapse el ojo. Ya cuando se hacen estas incisiones grandes, aun cuando pongas la cánula de irrigación, se va a colapsar, pero digamos de una forma menor. Yo creo que por ahí hubiera sido pensarlo inicialmente que esto ocurre. A mí también me ocurrió implantando un lente Artisan en un paciente áfaco y se me complicó porque incluso hacerle la paracentesis para colocar la cánula es bien complicado en un ojo que no tiene tono. Entonces me quedó de enseñanza que en estos pacientes vitrectomizados eso hay que hacer de entrada antes de cualquier cosa. Sí, correcto. ¿Alguna otra observación? Diego, no sé, Pablo. Pues sí, la observación es que nosotros tenemos un dicho aquí, y no sé si allá también en Colombia, porque entiendo que es a nivel mundial, don Juan Seguro vivió muchos años. Ventajosamente yo tengo un hijo retinólogo, Sí. y yo entro con él, o sea, no. Yo lo conozco. ¿Lo conoces? Yo lo conozco. Muy bien. Sí, o sea, evidentemente aquí lo que tengo que decir, tiene razón. Yo no soy capaz de explicar yo por qué no pensé en poner la cánula antes de hacer cualquier cosa. Me confié. Estaba tan contento con la reapertura de la cámara anterior y haber jalado el iris y que se hubiera más o menos centralizado la pupila, que bajé la guardia. Miren que yo había hecho las 3 paracentesis. O sea, que yo tenía en la cabeza meter la cánula de Lewicki para hacer las cosas bien. Pero lo que pasó de un momento para otro es que el ojo literalmente se fue así, se bajó por completo. Ya te digo que la retinóloga me decía, es que si le pongo más irrigación, se me hernia más el iris. O sea, esto era una cosa terrible.
pensamos seriamente en dejarlo a Facu, ¿no? En Lo cierto que momento. pasa es que piensas como cirujano de segmento anterior que el iris es, yo siempre digo, y por eso, y en la presentación que van a ver, yo siempre digo, la pupila es la firma del médico y el iris es lo que nos atrae a veces. Por más complicación que tengas, deja la pupila centrada y un iris bonito que ya después vendrá el de retina a solucionar atrás. Y sí, yo te entiendo Cuenta que inclusive perfectamente. esta pupila tenía juego pupilar porque se contraía Ah, y se dilataba de acuerdo con lo que más o menos yo tenía que hacer. De manera que, no sé, ¿alguna otra observación? Pues Yo, están todos así en shock. Luis, Pablo, Marcelo. no tenía un orzuelo, por si acaso le faltaba hacer. Sí, pero te lo voy a mandar. Sí. Ay, ay, ay. Sí, No, él está excelente, antes, Juanita me la excelente, quedó como con él mi excelente opinión, pues, caso, que es Juan un Guillermo. beta y es un 20-70 con esa corrección de lente de contacto que le pusieron, está muy contento, no ha vuelto pues con todo este enredo de la pandemia, pero Juanita me llamó a hablarme del caso, decirme que estaba muy contenta y que había quedado muy satisfecha pues con lo que estaba viendo. ¿Y cuántas coronas me quedan? Le dije, no sé, no quiero ni averiguar cuántas me quedaron. Señor, Oye, yo tengo una pregunta. Felicitaciones, Juan Guillermo. ¿Por qué no le hiciste una pupiloplastia? no te Porque digo, tenía que el retinólogo sacar el lente de atrás y después cómo veía. el injerto de córnea al final. Yo decía, ahora empujo este no digo injerto y se me da el lente otra vez para atrás. Y con qué cara llamó a esta mujer, sacámelo que otra vez está en la mácula. No. Yo te voy a decir, pues, que en ese momento yo sí decía, no, a ver, tomemos aire, vamos a contar hasta 10 o hasta 100. En fin, sí, quiero contar que, pues, Diego me pidió el favor, me dijo, Juan, una cosa complicada, y pues ahí se las tengo, miren. Ahí si la quería complicada, la tengo. o sea, cuando te complicas en forma, la verdad. No, sí, a mí cuando es en serio, con todo. Así hay que ser. En honor al tiempo, continuemos con nuestro siguiente ponente, pues es nuestro querido amigo Pablo Suárez, por todos conocidos. En verdad, Elian no necesita mucha tarjeta de presentación. Y nos va a presentar un tema acerca de segmento anterior sinequiado post-trauma. Yo creo que por eso estaba hablando de la firma del cirujano. Sí, así es, por eso estaba hablando justamente de la firma del cirujano. Bueno, muchas gracias por la invitación, siempre un gusto estar con ustedes, compartiendo con ustedes, aprendiendo de ustedes y obviamente apoyando a nuestra sociedad eh, siempre desde la primera fila. Bueno, vamos a comenzar con un caso, un video que se llama Todo Sinequiado que implanto. Esta es una paciente que tuvo un trauma. Esta es una paciente que tuvo un trauma corneal con uno de esos colgadores de ropa, se le soltó y hizo una herida corneal, le hizo una catarata traumática y se le operó, se le cerró su herida ahora tiene 18 años la paciente, esto era cuando tenía 16 años aproximadamente, hace 15, 16 años, hace unos 3, 4 años cuando ella era adolescente, y comenzó a bajar la visión, como ustedes pueden ver en la parte de la historia clínica, tiene una visión ya baja, comienza a disminuir un 20-50, y tenemos como antecedentes una cirugía de catarata postraumática y una capsulotomía, que es lo que vamos a conversar acá. Si nosotros vemos esta imagen, esto tenía completamente opaco, no sé si es que se alcanza a ver la flecha de mi cursor, comenzó a opacificarse toda la cápsula posterior, el lente se protruyó y se hizo una sinequia de la parte del iris hacia la cápsula posterior. Entonces, para que justifique una cirugía, un recambio de lente, tenía a pesar de su herida corneal periférica, como la podemos ver, una gran herida, es una herida que no dejó mucho traumatismo, lo vamos a ver al final, a Dios gracias, ayudó mucho en eso, pero toda esta zona de aquí estaba completamente opaca y le decidí para ver si es que se hacía un recambio o quería saber
qué tipo de pronóstico visual tenía. Entonces hice una capsulotomía muy pequeña para ver cuánto mejoraba, y la paciente mejoró a ese 20-150 que ustedes vieron en la parte inicial. Entonces, vamos a ir hablando sobre ciertos pasos. Ponemos viscoelástico, tenemos que hacer todo, cuidar ese endotelio, sacar muy fácil el lente a cámara anterior. No he hecho sino una sola paracentesis en la etapa inicial. Creo que al ser un ojo tratado, prefiero trabajar en un ojo cerrado, en un ojo que no tenga pérdida absolutamente de ningún tipo de material. Hago la segunda paracentesis para ponerle al lente en la parte de cámara anterior, y luego, una vez que el lente se encuentra completamente desprendido, hago la paracentesis para con una micropinza sujetar y cortar el lente en la parte medial, como lo llamo, con una técnica Pac-Man. Tratar de usar pinzas más delgadas para no traumatizar más del segmento anterior. Y como ustedes pueden ver, el lente sale de una forma muy fácil, y aquí viene, creo que, el primer error. Por más que tengamos un trauma con una cápsula entre comillas íntegra, entre comillas íntegra, que haya sido bien manejado, creo que el lente que se debió haberle aplicado era un lente de 3 piezas. Posiblemente no, la fimosis que tuvo la paciente hizo que exista un desplazamiento total del saco, y obviamente empujar ese lente que tuvo. Posiblemente al tener una herida expuesta, al tener toda la herida corneal, no querer, siempre pensando como hablando como corneólogos o como segmentólogos, no poner más puntos de los que ya colocamos. Y una de las ideas fue colocar un lente en lo que en ese momento sí tenía un bag, y colocar un lente plegable. Creo que fue el error que nos llevó a esto. Entonces, bueno, vamos a comenzar con mucha paciencia a despegar toda la sinequia, comenzamos a formar lo que será nuestro soporte. Entonces, se me viene la idea de colocar un lente artisán de afaquia retropupilar, que es una técnica que a mí me gusta. Pongo mucho lente retropupilar, o hago una técnica de Yamane, una Yamane Valvecchia, algo modificada con algunos pasos que los he hecho yo, pero creo que en este caso, en una paciente joven, mientras menos hagamos mejor. Vemos que es un lente de afaquia. Como ustedes saben, hay que invertirlos. Tenemos ya formada una pupila, y como vieron en la primera parte, hice un bolsillo para que ingrese el lente. Primero le inserto en la parte. Yo lo que hago, nunca pongo una sutura, nunca pongo absolutamente nada, siempre lo tengo. Y pongo, primero voy a poner la parte izquierda. ¿Por qué? Porque tengo un bolsillo en esta zona. Como ustedes vieron, con los ganchos de iris separé, y le hice como un bolsillo para que entre como un sándwich en la parte periférica del iris. Y tengo la certeza de que el rato que suelto a la lente, no se me va a ir para atrás, porque está sujeto en la cápsula posterior. Suturo, como decía, siempre es bueno trabajar con cámara cerrada, y comienzo, obviamente, a lo que hablábamos, a reformar la cámara anterior. Vamos a ver si es que no hay vitrio, poner un poquito de triancinolona, hacer una vitrectomía para retirar todos los posibles restos vítreos que queden, y obviamente proceder a formar una pupila lo más redonda que sea posible, para que no tenga problemas de luminosidad en su futuro esta paciente. Vemos que todavía tenemos una zona ligeramente ovalada. Vamos a tratar de, como decía, la pupila es la firma del médico, dejarle una pupila de un buen tamaño, para que, siempre pensando en los retinólogos, que
poder ver. Es una paciente que ha sido operada de un trauma, no sabemos qué pueda pasar luego, y creo que es importante pensar en que va a necesitar un examen retinal en sus chequeos subsecuentes. Esto es muy importante. Vemos cómo dejamos la pupila completamente formada, completamente redonda, con sus puntos, y queda una cámara formada. Y vemos cómo quedó el segmento anterior en el preoperatorio y en el postoperatorio. Y aunque no creamos, que hasta ahora no sé cómo es, pero esta es su prescripción final, teníamos un problema en los primeros días, obviamente una visión, pero hoy tiene esta refracción con esa medida, lo cual cuando uno ve la topografía, cómo hizo los efectos aplanatorios de la herida hacia la zona central de la córnea, y cómo se tensó, la verdad es algo que es increíble. Dentro de los 5 minutos quería traerles esto. Muchas gracias a todos por la invitación y por compartir. Pablo, una preguntita. Felicitaciones del caso. Esa pupila quedó perfecta, bien redondita. Quería preguntarte si es que se rompió la cápsula en la primera cirugía que se colocó el lente. Verás, no se rompió la cápsula, tuvo una cápsula anterior estallada, obviamente, que se logró hacer algo redonda. Había un muy buen bag. Es más, esa cirugía fue hecha, la presenté en una charla que se llama facoaspiración, casi solo con irrigación-aspiración, y estaba completamente íntegra. Tanto así que lo que se rompe cuando hago la capsulotomía, y tuve que hacer una capsulotomía, porque tenía una opacidad total que le bajó completamente la visión, y como les decía, quería ver por un efecto pinhole cómo estaba su función macular, hacerle una capsulotomía perfecta, y si es que mejoraba de lo que estaba casi PL a un 20-100, justificaba hacerle algún tipo de cambio de lente. Si es que ya había algo en el polo posterior que no, como habíamos visto en el caso de Pablo, que no ver el polo posterior por una lesión o lo que sea, meterte a hacer una cirugía que no le va a dar mayor cambio, no justificaba. Entonces, al hacer la capsulotomía tenía la impresión de que tenía todo una íntegra. Claro, porque al momento de retirar el lente es como que le da a uno miedo que con la pata uno va jalando una fibra vítrea y puede ir a producir un desgarro de la retina. Pues se me vino a la mente de pronto hacer paracentesis o esclerotomías y hacer una vitrectomía anterior ahí. Una vitrectomía anterior, claro, por eso el uso Pero antes de retirar el lente, pues. Claro, exactamente. Lo que pasa es que antes de retirar el lente no sabía que me iba a encontrar atrás, no sabía cómo estaba el lente, y yo creo que lo que tú dices es cierto. ¿Qué se hubiera hecho? Primero, colocar un lente de 3 piezas, por más trauma, por más bag que tengas. Eso creo que ahí es el primer error. Segundo, desplazar el lente a cámara anterior, colocar viscoelástico encima y colocar triamcinolona por atrás del lente para ver verificar. Y como ya vas a destruir esa cápsula y vas a hacer una pupiloplastia, llamémosle manual, puedes entrar desde la parte anterior y hacer una vitrectomía posterior. Creo que es válido lo tuyo, Andrés. Totalmente de acuerdo. Sí. Pablo, Pablo Suárez, en primer lugar, permíteme felicitarte por el manejo del caso. Y yo creo que nos deja algunas enseñanzas y algo que estamos, ya has insistido mucho vos y que voy a volver a insistir. Ahí debía ir de entrada si había explosión de la cápsula anterior con catarata al sulcus. Porque un lente monopieza, por más plegable que este fuese, no debe ir nunca al sulcus, porque además produce una reacción. Es que no estaba en el sulcus. Crónica. ¿Perdón? No estaba en el sulcus. En la primera insuría. Lo que pasa es que tiene de lo que yo pienso es que se hizo por el mismo trauma, una fibrosis y una fimosis capsular que le levantó, le hizo un tilt del lente, ¿no es cierto? Y salió y se contrajo. Y la parte posterior tenías ya una sinequia, tanto del iris a la cápsula posterior, ¿no es cierto? Y una sinequia de entre las dos cápsulas.
Pero O sea, de todas maneras debió haber ido un lente de 3 piezas. O sea, más allá que esté en el bag o no esté en el bag, obviamente, si es que es en el sulcus, tiene que ir de 3 piezas. Pero exacto. creo que en un trauma en el que no sabes cuál va a ser el comportamiento capsular, tiene que ir un lente de 3 piezas. O sea, si no logras reconstruir una cápsula rexis perfecta, una cápsula rexis circular continua de buen tamaño, en el cual quede atrapado el back, y no logras aspirar por completo todos los restos, corres el riesgo de ocurrir lo que ha pasado ahora, una fibrosis capsular e incluso una fibrosis. Yo creo que la indicación es colocar de entrada, como tú dices, un lente de 3 piezas. Para eso no hay duda. Excelente caso, interesantísimo, y un manejo, sobre todo el manejo con artisán de afaquia posterior me pareció genial. Buenísimo, buenísimo. Súper bien. Y la pupiloplastia, pues parece que firmaste mejor que Juan Guillermo. Pero sin hipotonía. Yo le voy a mandar uno con hipotonía, para que vea cómo es de bueno. Te quedó espectacular. Bien, Gracias, compadre. para Excelente. con broche de oro, vamos a dar la palabra a mi querido Me amigo gustaría, Marcelo Larco. Marcelo Larco, quien definitivamente, conjuntamente con su hermano Pablo, han sido los pioneros en la cirugía de catarata punto segundo y manejo de catarata complicada, en fin, a nivel del Ecuador. No solo a nivel de Pichincha, sino a nivel de Quito, sino a nivel de todo el Ecuador. Marcelo, pues además ha tenido una actividad académica muy buena. Recordemos que él fue el promotor del último Congreso Colombo Ecuatoriano aquí en Guayaquil, que fue todo un éxito, y esperemos poderlo pronto, ya cuando pase el COVID, poderlo reeditar Colombia. Y pues él nos va a presentar una charla que yo me permití modificarle el título. Marcelo, no sé si te enojes, pero estuve leyendo lo que me mandaste, el resumen, y lo presento como: fue mala idea cambiar de idea. Aceptado. Así que, adelante. Solo por verificar, ¿sí se ve mi pantalla? Sí. Gracias, Diego, por tus palabras, y en realidad un gusto compartir con nuestros colegas y hermanos de Colombia, y que ojalá podamos hacer pronto un nuevo Congreso Colombo-Ecuatoriano presencial. El caso que voy a presentarles es, he querido traer una duda que se nos presenta a todos. Este es un paciente de 66 años, masculino, con una opacidad total, tenía una luminescencia de 4 cruces, como decía Luis Alberto, tenía ese color café, brillante, medio ya yéndose a color medio negro, una cámara anterior estrecha, la pupila dilatada bien, un buen contagio de células endoteliales, el vitrio en la ecografía limpio, la retina aplicada, no había mucho astigmatismo. Entonces el plan quirúrgico fue hacer una extracción extracapsular más un lente intraocular de 23 dioptrías, con anestesia perivulvar. Es todo esto en la lámpara de hendidura. El momento que me senté en el microscopio y examiné al paciente, se me vino un diablito que dije y pensé, los puntos del postoperatorio extracapsular, y ¿por qué no una FACO? Entonces cambié de planes y decidí hacer una cirugía. Entonces hicimos con láser la primera situación, las marcas con láser prácticamente como las que deja la arena, la red del pescador en la arena, una cosa insignificante. Realmente el láser no hizo prácticamente nada. Colocamos azultripán para verificar que la capsulotomía haya sido completa. Bueno, ahí quisimos rotar el núcleo, hacemos la hidrodisección y vemos que es un núcleo enorme, tenemos dificultad para rotar, entonces repetimos la hidrodisección. Intentamos rotar por el otro lado y conseguimos que el núcleo rote en el bag capsular. Comenzamos a hacer el surco. En este paso el ultrasonido es importantísimo, prácticamente un poder máximo para evitar traccionar la zónula, hacer un surco lo más profundo posible. Y al fondo se ve ese aspecto cauchoso de este núcleo, que es lo que hace que estos núcleos sean muy difíciles de ser partidos, de ser divididos.
De todas maneras, conseguimos una dividir, aunque no es ético, pero lo conseguimos. Más viscoelástico, siempre colocando viscoelástico. Ahora viene la fase de partir el núcleo. Nuevamente viscoelástico, la pupila se nos comienza a cerrar. Y esta parte quiero que pongan mucha atención. Le repito aquí, es el mismo paso. Fíjense en esa marquita blanca que deja aquí, no sé si estén viendo de puntero. Con el segundo instrumento provoco una lesión en el endotelio que provoca un desprendimiento de la membrana de Descemet. Entonces, a esas alturas de la cirugía, teníamos ya un CDE de 28, teníamos desprendimiento de la Descemet, miosis, bastante, núcleo duro, edema de córnea, y bueno, el arrepentimiento, ¿por qué no hice extracción extracapsular? Me acordaba de mi amigo René Cabrera y quería que venga a auxiliarme, pero había que seguir adelante. Colocando viscoelástico, reaplicamos ese desprendimiento parcial de la membrana de Descemet y tratando de evitar lesionar más de esta zona que lamentablemente estaba justo en el sitio donde uno realiza la mayor cantidad de trabajo, que es del lado opuesto a la incisión, y se iba extendiendo, y lo que era más preocupante, se iba enrollando este desprendimiento de la Descemet. Coloco aire para tratar de reaplicarlo, pero el aire la burbuja no se extendía. Ya comencé a pensar, no haber vitrio. También las coronarias de ese momento sufriendo mucho, más viscoelástico. Entonces ahí tratábamos de ver cómo estaba enrollado, qué es lo que pasaba. La cápsula posterior ventajosamente estaba íntegra. Colocamos el lente intraocular, evitando lesionar más esta área de la córnea. Luego tratamos de dar unos golpecitos, a ver si se desenrolla. Retiramos el epitelio, transiluminación, para tratar de mejorar la visualización. La córnea en ese sitio ya estaba bastante hinchada, como ustedes pueden ver. Bueno, y dejamos con una burbuja de aire grande. Al día siguiente este paciente presentaba un edema de córnea bastante significativo y mejoró la visión, pero no se quedó con una córnea satisfactoria. Este es otro caso interesante, simplemente es muy cortito, para demostrar cómo una catarata dura consume o nos hace consumir energía. Y en realidad debemos repensar estos casos y hacer una técnica extracapsular que con certeza va a traumatizar menos el ojo. Son núcleos difíciles de partir. Esa es la cantidad de ultrasonido, 37.71. Entonces, la pérdida de células endoteliales es significativa, independientemente de que el paciente quede con el lente bien ubicado. Son cosas que tenemos que tener en consideración. En el caso primero, las conclusiones del láser prácticamente no hizo ningún efecto. Un núcleo grande da lugar a una cámara anterior muy estrecha y la manipulación en este espacio tan reducido provoca lesiones como las que tuve, ese desprendimiento de la membrana de Descemet. Esta manipulación extensa hace también que haya con mucha frecuencia miosis. En este estudio comparativo de un número similar de casos se demostró que en estas cataratas la extracapsular es superior.
Fíjese en este otro caso la cantidad de CDE que terminamos utilizando. Y finalmente, el mensaje que quisiera que quede de esta presentación es que no debemos cambiar el plan operatorio a último minuto, que es importantísimo examinar bien, porque el otro lado tampoco es recomendable que hacemos una extracapsular, una incisión grande y el núcleo, nos damos cuenta que era un núcleo parafaco. Y asimismo el otro extremo en el que al día siguiente tenemos una queratopatía bulosa porque no le hicimos una técnica extracapsular. Esa sería mi presentación. Muchas gracias. Marcelo, excelente, Muy buena, excelente Marcelito. presentación. Nos deja muchísimas enseñanzas. A ver, Juan Guillermo, te veo con la mano en la pena. ¿Qué pasa? No, es pensando lo que dice Marcelo, que es muy cierto. Ahí hay dos temas. Uno, se llaman las sorpresas, si uno hace una extracapsular en un momento dado y encuentra lo que muestra perfecta la gráfica que está mostrando Marcelo, que es un núcleo que se hubiera podido emulsificar sin muchas dificultades. Pero esto otro es muy importante que los que están empezando lo tengan claro, y es que el microscopio operatorio es un mal consejero para esa decisión, porque uno en la lámpara de hendidura debe llevar estipulado a qué núcleo vio y calificarlo muy bien, lo que puso Luis ahorita, el tipo de catarata blanca o el núcleo denso que tiene, y tiene que creerse uno mismo, porque cuando te sientas con un buen microscopio tienes un buen reflejo de fondo y a uno le parece que todo se puede hacer con FACO. Y el tema, ese combinado de cataratas intumescentes y cámaras estrechas, se presta fácilmente para hacer trauma en la córnea del paciente y para hacer pues, más pérdida endotelial. En este caso concreto, pues, fue por instrumentación, pero el solo ultrasonido está muy cerca a la córnea. O sea que la pérdida endotelial es significativa. Ahora Luis habló de las cataratas blancas y creo que aplica esto también. Y es, ¿qué opina Luis? Y voy a pedirle que participe en este momento. Es acerca de lo que se llama la blancopunción, que es la técnica del doctor Blanco en Argentina, que entra con una agujita a 30 a través de una, pues hace una incisión directa a través de la córnea y va y rompe el centro de la cápsula anterior. O el uso del jack láser en pacientes con cataratas intumescentes. No sé qué opinan, Pablo, en fin, todos. Yo la blancopunción, desde que le vi a Ariel hacer la primera vez que presentó en Buenos Aires, en Facultad el año pasado, es una excelente opción. Creo que las dos son muy buenas. El poder al más bajo, el YAG, pero obviamente se necesita, no todos los quirófanos tienen un YAG dentro del quirófano, y esa es la parte importante. Con la blancopunción puede hacer en ese momento con una aguja 30, el ojo está presurizado. O sea, el principio de Ariel lo que dice es que muchos abríamos el ojo, hacemos la incisión, picamos y absorbemos un poco para tratar de disminuir. Pero la blancopunción es algo que funciona porque el ojo todavía está presurizado. Desde que la vi, la hago y la verdad, muy bien. Creo que es un gran aporte de él. A los que no la conocen es entrar. Entra uno con la aguja 30 a través de la córnea periférica, va al centro de la catarata y rasga la cápsula anterior un poquito para que se baje un poquito la presión, pero sin que el ojo se haya hipotonizado. Si uno hace esa media pirueta habiendo hecho incisiones, bien puede saludar a los amigos argentinos rápidamente. Juan Guillermo. Señor. Mira, en este caso, yo creo que hacer un procedimiento fuera de sala de operaciones puede volverse impredecible. Sobre todo cuando tenemos un tipo de catarata a tensión en donde tú tienes una cámara anterior disminuida. Y eso es importante dentro de la evaluación de una catarata blanca. Evaluemos qué longitud tiene, qué profundidad de cámara anterior y qué factor asociado tenemos, porque hay pacientes que tienen catarata blanca asociada a pseudoexfoliación o cámaras muy estrechas. Entonces, claro, ya cambia el panorama. El OCT, cierto es que no hay en todos los quirófanos, pero permite ver la característica, los espacios negros con distensión del saco capsular. Sí, sí. Y es que nos enfrentamos frente a una catarata blanca que está la cápsula anterior, digamos, desplazada hacia adelante. Podríamos hacer una punción mismo ya en el momento de la cirugía previa a la tinción de la cápsula y permitir la salida del córtex licuefacto e inyectar viscoelástico, con lo que
nosotros podríamos mantener. Ahí es importante manejarse siempre con un viscoelástico pesado. Y nuestra cápsula Rexis manejarla en espiral, de tal manera que progresivamente vayamos aumentando de tamaño. Creo que es mucho más efectiva. Y hay que tener cuidado con ciertos procedimientos, sobre todo para los jóvenes, porque hay que tener en cuenta que estos procedimientos pueden resultar en ciertos casos con determinadas cataratas, pero pueden volverse impredecibles, donde tú haces un láser, sube el paciente a quirófano y resulta que te encuentras con un paciente con una sorpresa diferente, totalmente, ¿no? Es que, Tocayo, la blancopunción es en quirófano. Sí, pero en la práctica yo no creo que, o sea, ¿cómo haces con el láser? Tendrás que movilizarle al láser y todo eso, ¿no? No, la blancopunción, no. La blancopunción no es con el YAG. Eso por eso con la aguja, claro. Hay dos. La blancopunción es con la aguja. El YAG es otro. Con aguja. Claro, el otro es con la aguja intraoperatorio, ya con bléfaro, con todo. Eso es lo que mencionaba, es lo que tú decías antes de la parte del láser que le veo complicado. El femtosegundo vale la pena también destacar, tiene mucha reproducibilidad en pacientes con cataratas blancas también. Y hay artículos que hablan sobre el beneficio del femtosegundo en catarata blanca. Luis Alberto, es tu tema. Yo no estoy tan de acuerdo con lo del femtosegundo. No estoy para nada. De hecho, en cataratas blancas tiene una alta incidencia de capsulotomías incompletas en comparación con la capsulotomía normal. Y el manejo del núcleo en cataratas blancas, tanto, o sea, de la literatura que yo he revisado, que es bastante, casi que yo recomiendo, ok, si quieres hacer femto, hazlo, pero no hagas manejo del núcleo con femtosegundo porque no vas a tener ningún beneficio. En el journal de catarata está descrito, no sé, recuerdo el año exactamente, pero está descrito los beneficios del femtosegundo en catarata blanca. Y tenemos una casuística bastante extensa, sobre 20 pacientes efectuados femtosegundo en catarata blanca con óptimos resultados. Lo que acontece es que en estos pacientes es sí o sí utilizar el colorante, porque es un error efectuar la retirada de la cápsula sin pintarle a la cápsula anterior. Yo no soy usuario de femtosegundo, pero la doctora Lupita Cervantes tiene un trabajo muy interesante sobre el uso de femtosegundo en este tipo de cataratas. Inclusive tiene una información de cómo el femtosegundo realiza la capsulotomía, ¿no es cierto? Y sale el líquido y la descompresión y el volumen de pacientes con bandera argentina es bajo. Ojo, no soy usuario, pero creo que con Juan Guillermo compartimos una mesa en la cual vimos ese trabajo de Lupita Cervantes y la verdad te deja pensar, sirve. Posiblemente si es que tuviera un femtosegundo tuviera más herramientas para decir, pero lo vi y me llamó muchísimo la atención. Yo quisiera volver al tema. Yo quisiera dar una opinión al respecto, porque he tenido algunos casos, Andrés, si me permites un segundito. Claro. He tenido algunos casos en los que he manejado catarata blanca con femtosegundo, y sí hay que decirlo también con honradez, porque esto podría llevarse a mala interpretación en el hecho de que el femtosegundo nos puede solucionar la capsulotomía, y salir perfecta sin que se dé un signo de bandera argentina. Hay que saberlo manejar. Hay que saber programar los deltas. No se puede programar de igual manera el delta en una catarata blanca intumescente que en una catarata convencional con femtosegundo. Así que yo sí le considero que es un poquito riesgoso. Yo he manejado más o menos, no tengo tanta experiencia, pero he manejado alrededor de unos 5 o 6 casos de catarata blanca. Luego los dejé de hacer con femtosegundo y los hago tradicionalmente, es decir, presurizando la cámara anterior. Y como aquí hay una pregunta del doctor Alejandro Valero, pues sí, con viscoelástico cohesivo es fundamental para producir un estiramiento de la cápsula anterior y además haciendo la punción de la cápsula anterior para descomprimir el saco capsular. Yo quería hacerle una pregunta a los panelistas. Diego, yo quisiera, si me permite, yo quisiera opinar. Yo creo que
hay que tener en consideración lo siguiente. El caso que yo presenté, la cápsula salió íntegra, no era una catarata, no era una catarata blanca, era una catarata bastante brunescente, pero yo comparto plenamente con Pablo el concepto de que una de las mayores indicaciones y utilidades que tiene el femtosegundo es justamente para estas capsulotomías en las cataratas blancas con riesgo de presentar el síndrome de la bandera argentina. Indudablemente hay que colocar azultripán para hacer una retirada cuidadosa, por si acaso haya quedado algún tag. Y lo que tú manifestaste es clave. El delta posterior tiene que ser un poco más grande, porque hay que saber que el láser no atraviesa tejidos opacos. En lo que estoy totalmente de acuerdo con Luis Alberto es en el hecho de que el láser no trata tejidos. Entonces no tiene sentido a un paciente con una catarata blanca programarle fragmentación del núcleo, sino únicamente en esos casos se debe hacer la cápsulorhexis, porque el láser no va a hacer ningún efecto en el núcleo, pero para la cápsulorhexis tiene una utilidad indudable. Yo quería recalcar una cosa en relación a tu caso, Marcelo. No era una catarata blanca, es una catarata bien dura lo que tenías, pero no era blanca. Y bueno, que siempre hay diferencias cuando uno opera femtofaco de la faco normal, y una de las diferencias es la hidrodisección. Vi que estabas lidiando con esa disección, estabas tratando de derrotarle ese núcleo de una forma un poco más dura de lo normal, y creo que cuando uno hace femto hay que evitar esa rotación así tan fuerte, porque como hay las burbujas que están detrás del cristalino, uno puede romper la cápsula. Tal vez yo no hubiera rotado tan duro el núcleo, yo casi no lo hubiera rotado, sino durante la misma faco se va viendo cómo se va hidratando el bag y se va despegando de a poquitos, y sobre todo cuando son cataratas muy duras no existe como una adherencia tampoco tan fuerte a la cápsula posterior. Y la otra cosa que... Un comentario sobre justo siguiendo lo de Andrés. Sí, cuando yo en las cataratas duras como esta, uno no sabe cómo puede estar. A veces tiene la parte posterior, es como cepillo, como rugosa, y el rato de estar maniobrando, el propio núcleo o la propia catarata rompe la cápsula posterior. Entonces, si es que ya cambié la idea y entro con faco y trato de hacer, hay dos cosas, porque se le vio a Marcelo en una parte que estas cataratas de la parte posterior son como chicles, son chiclosas. Entonces, si es que ya estás haciendo una faco, hacer una rexis grande, no hacer una hidrodisección, sino tratar muy suave de rotar al lente porque rotan mucho, por lo que son muy compactos. Se puede hacer inclusive un poco de viscodisección, hacer un túnel hasta la mitad y hacer un flip chop, que es dar la vuelta al núcleo total y continuar en el mismo lado, continuar por el mismo surco desde la parte posterior para que no estar abriendo la zona elástica. Eso funciona muy bien. Y la otra es, obviamente, creo que estos casos son, obviamente no tengo ningún interés ni nada, pero creo que son muy buenos para resolverlas con el Ultra Chopper, ¿no? Y una cosa más que quisiera compartir un tip, y es que cuando yo voy siempre con la mentalidad de hacer faco, y sí, una vez al año uno tiene estas cataratas bien duras que de pronto es mejor hacer una extracapsular. Y yo voy sensando la catarata mientras estoy haciendo mi surco, voy aumentando el poder, hasta que yo veo y digo, aquí no es una catarata como para faco, y puedo convertir tranquilamente, pero yo me llevo muchas sorpresas porque es difícil como censar, como dice Juan Guillermo, en el microscopio no te da como la idea real qué tipo de catarata, cuán dura es la catarata, pero para mí me ha servido mucho ir censando mientras lo estoy haciendo un surco, no para hacer pues los 4 cuadrantes, porque no hago esa técnica, sino como para tratar de empalar y hacer un chop, que sería una técnica ideal en estas cataratas muy duras. Y me doy cuenta si es una catarata muy dura o si no. Observaciones muy cortas es, una, ya lo dijiste Andrés, yo en esos casos en que tengo dudas, hacer incisión escleral, porque es muy fácil convertirse a una extracapsular cuando uno descubre que se le ponen las luces con una incisión escleral y no con una corneal. Y número 2,
Pero es que no tienes problema, porque tú haces la incisión en la córnea y simplemente la cierras y haces una incisión escleral para hacer el extracapsular. Vale, pero igual lo puedes hacer escleralmente para la FACO y si es el caso ampliarlo, pero es como un tip para tener por ahí. Y el otro es que lo ha explicado muchas veces, es que cuando uno tiene ese tipo de cataratas tan duras, uno debe hacer un surco central. Ultra Chopper probablemente sea una magnífica herramienta, a mí me gusta mucho, y sin hacer ningún tipo de rotación todavía del núcleo, tratar de separar el núcleo en dos partes, para que esas burbujas de aire que están por ahí Exactamente. salgan. Que no se te rompa la cápsula por esas burbujas que Andrés, se posicionan en el paco. En relación a la hidrodisección, yo no sé si tú te fijaste en la parte, después de que de que aplico que inyecto el líquido, siempre aplasto el núcleo para evitar justamente que se provoque un bloqueo capsular. O sea, le desplazo al núcleo para que no se venga hacia adelante y bloquee la cápsula y explote la cápsula posterior. Entonces, eso hice en las dos hidrodisecciones. Ahora yo te pongo a pensar en esto. Ese caso, con un núcleo que no rote, posiblemente iba a tener una complicación muy severa. Total, claro. Era va con todo. Eso. Y una cosa más que yo quisiera recalcar, no es solamente importante dividir el núcleo en esos casos, sino en dónde hacemos la emulsificación de la parte más dura del núcleo. Entonces hacer un tallado de un surco lejos de la córnea es bueno, porque tú estás retirando la parte más dura del núcleo en el VAG. Si tú entras directamente a chopear, tú vas a sacar esos fragmentos a la cámara anterior y vas a terminar emulsificando la parte más dura del núcleo cerca del endotelio. Marcelo, permíteme, y para todos los panelistas, aquí hay un comentario excelentísimo y que quiero ponerles a ver qué opinan ustedes. Dice, en casos de catarata brunescente, lo ideal es hacer un bowl central. De esta manera, la mayor parte del ultrasonido se hace en cámara posterior. ¿Qué opinan? De acuerdo. Totalmente de acuerdo, es lo que estoy diciendo, es lo que estoy manifestando. Si tú haces un surco, trabajas un surco en la cámara, en el VAG, tú estás retirando la parte más dura, la parte más compacta del núcleo, lejos del endotelio. Entonces, no es solamente el hecho de partir el núcleo, sino el hecho de llevarte la parte más dura en el sitio más alejado del endotelio. Un riesgo de hacer un bowl central en una catarata muy dura es que muchas veces topas con un núcleo que también es cauchoso y te quedaste sin sustrato para agarrar y tienes una complicación horrorosa porque no puedes partirlo. Y si tú no fragmentas la catarata, no la vas a conquistar nunca. Yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo con Luis y en eso sí difiero un poco con Marcelo. Yo creo que es importantísimo la fractura. Yo creo que cuando en una catarata dura uno le tiene fractura en pedazos. Pablo, es que no estoy diciendo que no se ha de partir el núcleo. Yo en la semana pasada, no creo que estuviste, dije que uno es partir. Lo que estoy diciendo es que un surco bien construido te permite retirar la parte más dura del núcleo lejos del endotelio. El núcleo tiene que ser partido, en eso no hay discusión, es como la hidrodisección. O sea, es un paso que no tiene discusión. Hay que partir del núcleo. Pero es que también depende la intención del surco. Si vas a hacer un surco que divida completamente, vas a utilizar mucho ultrasonido. Pero la intención de este surco es solo como para empalar y lograr fracturar. O sea, no vas a utilizar mucho ultrasonido. Y tampoco estoy como tan de acuerdo con la intención de hacer un hoyo central, porque es que vas a utilizar mucha energía. Yo también estoy de acuerdo con Andrés. Yo no les entendí esa parte. O sea, si vas a hacer un bowl central, hasta hacer el bowl central estás produciendo mucha energía. La intención es tratar de empanar eso para tratar de chopear lo más que se pueda, y dividir en múltiples pedazos y chuparlo. Sí. Estamos en este panel, venimos haciendo stop and chop. Esa es la técnica a lo que me estoy refiriendo. O sea, hacer un surco que te permita dividir el núcleo y luego que te permita chopear en el bajo. Sí, pero cuando haces stop and chop tienes que hacer un surco completo hasta abajo. Y ya con eso estás produciendo mucha energía. La intención del chop completo es no hacer la parte del surco completamente, sino solo para que empales. Y luego el problema es que si haces eso, tú sacas el fragmento y lo llevas a la cámara anterior. Entonces tú emulsificas en la cámara anterior. Ese pedazo que es como un queso. Tú le estás sacando el pedazo del queso que está cortado, pero
y le vas a comer en la cámara anterior el fragmento. A ver, vamos en orden para que no se cruce. Si no están hablando todos al mismo tiempo, se cruza la información. No voy a permitir dirigir. A ver, Juan Guillermo, tú querías decir algo. Sí, no, yo básicamente lo que estábamos hablando al momento era que a mí me parece que el bowl tiene dos inconvenientes. No, a mí no me parece tan grave el concepto de cuánto ultrasonido, porque finalmente en todas las técnicas uno va a hacer mucho ultrasonido. Es más bien la ubicación donde hace el ultrasonido, si lo hace en cámara posterior o lo hace en cámara anterior, o digamos debajo del iris o encima del iris. Pero sí me parece que es muy sensato entender que es fundamental la fractura y uno tener pedazos que le permitan en un momento dado chopear y traer, que es como lo que hace la diferencia. Uno con un bowl a veces se encuentra porque literalmente se comió la parte central, pero no tiene como de dónde agarrar correctamente ese caparazón que te queda de parte del núcleo y la corteza y epinúcleo, que es un lío para jalar, y ahí el riesgo de que uno rompa la posterior es mucho mayor tratando de traerse ese pedazo, si está muy pegado. O sea que yo sí creo que es más importante tratar de fracturar con el método que es el. Yo soy de Ultra Chopper, que me gusta mucho y lo hago, bueno, digamos que me siento que lo hago bien con esto. Pero igual, respeto lo que cada quien tenga como su técnica. Y evidentemente, más bien voy por el lado de no bowl, sino más bien fracturar. A ver. ¿Puedo comentar? Al Yo Pablito, creo- déjenle hablar, que está desde Estoy- hace 2 casos pidiendo la palabra. Levantando la mano. A ver, yo creo Marco. que nuevamente en esta parte la estrategia es en la evaluación previa a la cirugía, en donde va a depender muchas cosas desde la edad del paciente. Si yo tengo un paciente de 90 años con una catarata hipermadura, obviamente todo el complejo sonular, además de su catarata, va a verse afectado. Cuando nosotros nos vemos en las cifras del ultrasonido, también tenemos que calmarnos porque a esos pacientes tengo que estar inyectando viscoelástico de manera repetida de tal manera que proteja las células endoteliales y no se afecten en mayor grado. El cráter central lo que busca es que el canal no se extienda lo suficiente, sino que yo efectúe un avance lo suficientemente profundo que me permita fracturar el núcleo. Eso era. Ok, perfecto. Bien, en primer lugar quiero felicitarles, a más de agradecerles por su presencia, quiero felicitarles por la honradez en los casos clínicos. Yo creo que rara vez se ha visto una presentación de casos clínicos no editados, como digo yo, es decir, principio a fin. Sí, sí. Felicitarles también por la integridad coronaria. Veo que están haciendo ejercicios porque con esos casos es para sufrir y mucho. Sí. Así que de todo corazón, muchísimas gracias. Quería cerrar este webinar haciendo una invitación para el último webinar del curso de Catarata de la A a la Z del 7º curso, en el cual pienso que se resume todo lo que hemos venido viendo a lo largo de estos tres webinars, y es el hecho de cómo estamos formando o cómo se están formando nuestros residentes y nuestros futuros oftalmólogos. De ahí que me he permitido invitar a directores y a profesores con altísima experiencia de 4 centros importantísimos a nivel de Latinoamérica y pienso que a nivel mundial, en formación de oftalmólogos y en formación de cirujanos de catarata. Y entonces, como ustedes pueden ver en sus pantallas, tendremos con el título de Fortalezas y Debilidades en la Enseñanza-Aprendizaje de la Cirugía de la Catarata. Tendremos la participación de la doctora Ángela María Gutiérrez, pues, conocidísima por todos ustedes como directora durante muchos años en la Clínica Barraquer y formadora de muchos oftalmólogos. El doctor Eduardo Chávez Mondragón, él trabaja en el Hospital Conde de la Valenciana en México y es formador de muchísima gente. Pues Lemes Freitas, pues ustedes todos lo conocen, de la Escuela Paulista en Brasil. Y qué digamos de Juan Valle, que tanto ha colaborado para la oftalmología latinoamericana con sus cursos en Vascon Palmer, con las diferentes participaciones en los diferentes congresos. Así que les prometo que va a estar muy interesante. Se va a tratar de una manera diferente. Ellos nos van a decir la manera cómo están formando a sus residentes y cuáles son las fortalezas, como dice el título, es decir, en qué están, qué es lo mejor en la formación y cuáles son sus debilidades, es decir, qué hace falta. Porque siempre pienso que en los países latinoamericanos y a nivel mundial siempre existen más debilidades muchas de las veces que las fortalezas.
Así que cordialmente invitados. Y una vez más, muchísimas gracias, queridos colegas, y muchísimas gracias a los participantes en el webinar. Pienso Gracias, amigo. Gracias a todos. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Un abrazo para todos. gracias. Pablito, Gracias, Monstruo. un abrazo a todos. chao, que estén muy bien. Descansen. Cuídate. Gracias. Chao. Gracias, gracias. Buenas Chao, noches, todos. buenas noches, descansen. Chao, compañeros.